El Congreso de la Mañana. Hoy es lunes y estamos en el Congreso de la Mañana. Es 14 de octubre, a un día de lo que cobran quincenal, el Día del Santo Manejo. Pero mientras tanto, seamos felices todos y permítannos entrar en sus hogares y en sus corazones una vez más para compartir las más importantes informaciones de este día. Me integro al panel de mis compañeros. Saludos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a Agrario. Sobre todo que la bellura. Que hoy, aunque nosotros bellura, no es un término de ella. Claro. El Santo Manejo. El Santo Manejo, aunque nosotros los profesionales independientes y miembros de este Congreso no tenemos el Santo Manejo establecido en días puntuales, pero no tiene que seguir siendo así. No es necesario. No, iba a poner una moción aquí en el Congreso. Podemos implementarla. Adelante. Mientras tanto, Sagrario, este fin de semana estuvo muy movido. Hay muchas. Y se despertó la población que yo decía dormida. Ajá. Me siento satisfecha de ver que hay manifestaciones, de ver que no soy yo la única que me quejo, de que no soy yo la única que me preocupo por esta modernización fiscal. No, realmente Reforma, modernización, como ustedes le quieren llamar. Pero la verdad es que tenemos una expectativa de que se va a apretar la cosa. Y ya pues la población empezó a manifestarse. Tuvimos en el monumento una protesta el sábado, todos de negro, carteles, y le sacaron todos esos tweets viejos a Paliza, a Faride, y las pancartas. Las pancartas eran de los tweets que ellos decían. En una, me dio mucha risa ver que había un tweet de Paliza que decía: yo ni comí ni bailé en esa fiesta porque tengo que pagar ese impuesto. Entonces ahora decían, bueno, ahora como tú estás comiendo y bailando, te lo tenemos que pagar nosotros. Hay que recordar, ¿cuándo fue la última reforma fiscal que se implementó en República Dominicana? 2012. Entonces, desde 2012 al 2024, hacen 12 años. Así es. Cada cierto tiempo, y Sagrario lo sabe porque ha estado cubriendo este tipo de noticias y este tipo de acontecimientos. Ay, me dijo vieja. No, hermana, porque la porque esa ahorita. veteranía siempre hay que resaltarla y respetarla. Y usted lo sabe. Del 2012 al 2024, la sociedad ha cambiado, la economía ha evolucionado. Han sucedido acontecimientos que han revolucionado la economía, y no solamente la de República Dominicana, de otros países del mundo, que se siente un equipo de gobierno, economistas, juristas y demás, a hacer una revisión de lo que se puede mejorar, quitar o implementar en un tema fiscal en un país es completamente normal y válido. Ahora bien, las medidas que se adopten, los puntos que se vayan a tratar de destacar desde un periodo en adelante, que se supone que estas medidas que se han preaprobado, porque esto es una propuesta de reforma fiscal, no significa que es la parte definitiva. No, todavía. Se empezarían a implementar a partir de enero del próximo 2025, es decir, que desde ahora hasta enero hay unos 2 meses y medio, justamente 2 meses 15 días para sentarse nuevamente, revisar y otra vez hacer ajustes al documento en donde están estos puntos que desde la semana pasada son de dominio público. Pero si del 2012, que fue la última reforma fiscal, que recuerdo que estaba el PLD, el Partido de la Liberación Dominicana, dígase, terminando Leonel Fernández, iniciando su primer periodo, el expresidente Danilo Medina, a la fecha es mucho lo que ha llovido, y la economía del 2012 no es la economía del 2024, que hay puntos que definitivamente no son favorables y que específicamente el estrato social a nivel económico que más sufriría la carga, el peso de estas medidas, y lo dije la semana pasada aquí, va a ser la clase media. ¿Por qué? Porque la clase baja vive subsidiada y la clase alta vive exonerada. Claro, Así lo es. que pasa, Milagro, es que ciertamente han pasado 12 años, sin embargo, también nosotros tenemos 12 años hablando de la reducción del gasto público. Eso es un tema Entonces, muy importante. Realmente siempre se dijo, y tenemos que resaltar que en estos debates, sobre todo en este proceso electoral, todos los candidatos a presidente y todos los candidatos a las posiciones en el Congreso entendían que era inevitable. Sin embargo, se hablaba de que fuera una reforma integral, esa palabra, así como oportunidad de mejora, y que se trabajara no solamente en los sectores donde se le iba a agravar, que también se hablara de desmontes escalonados de algunos incentivos en sectores que ya se han desarrollado para entonces beneficiar a otros. Esos subsidios que no veo que se le han quitado a algunos padres de familia del sector transporte, por ejemplo, y también el tema de gastos. Mucho se criticó, y recordemos que en el 2020 lo que sacó al PLD fueron las protestas y los cacerolazos que hoy vemos en el 24, cuando se hablaba del gasto público, de esas nóminas. Hoy
esas nóminas han aumentado. Se hablaba del gasto en publicidad. Hoy el gasto en publicidad se ha aumentado. Se hablaba de que éramos socios de la refinería y que esos impuestos al combustible, pues nosotros éramos accionistas de la refinería. ¿Y qué pasó con la fórmula de Hito? Entonces, esas pensiones solidarias que se han aumentado, esos planes de ayudas que ciertamente se han aumentado, pero quiere decir que entonces lo que estamos es comprando a la población, dándole dádivas para un desastre de una gestión. Entonces es ahí el problema, que lo que nosotros reclamábamos en el 2012, que se agravó en el 2020, era el tema del gasto y la eficientización del uso de los recursos del Estado ante una necesidad de mayor recaudación. Hablamos de que se necesita flexibilizar para que muchas personas puedan entrar en el sector tributario, porque nosotros no manejamos la informalidad. Y entonces lo que hemos visto es todo lo contrario. Y evidentemente, si seguimos haciéndolo mal hecho, pues la reforma es necesaria, porque ¿de dónde va a sacar el Estado los recursos para hacer lo que tiene que hacer? Que no se ha hecho. En estos 4 años de gestión, pues ha sido menos lo que se ha invertido en el país. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir pagando los platos rotos cuando a estas personas le dimos la oportunidad, yo no le di, pero le dio el país la oportunidad de hacerlo distinto, y lo que ha hecho es lo mismo agravado, por no decir peor? Entonces, ahí es que está el tema, y de ahí las manifestaciones que hemos visto todo el fin de semana. Lo que sucede es que hay una incongruencia entre lo que ha postulado el gobierno durante 4 años, que ha dicho: nosotros tenemos control sobre la corrupción, nosotros tenemos control sobre el gasto público. En este gobierno sí que tenemos el control y no hacemos cosas desmedidas, y no nos estamos robando el dinero, y no estamos malgastando el dinero, y se está implementando en cosas realmente oportunas, realmente es necesaria. Y entonces ahora el gobierno nos dice: es que no tenemos dinero, es que tenemos que buscar los recursos, es que hay que reducir el gasto público, es que tenemos que compensar. El gobierno se volvió loco con el tema de los préstamos, que todavía nuestros bisnietos van a tener que pagar la deuda del dinero que ha cogido el gobierno en estos 4 años, más que los 16 años de Danilo Medina. Eso es del PLD, eso es mucho con demasiado, es una cosa tremenda. Entonces, al final del camino, lo que nosotros podemos observar no es si la reforma es necesaria o no es necesaria. Es la incongruencia entre un discurso de 4 años de que lo estamos haciendo bien, de que no estamos administrando bien los recursos del pueblo, no necesitamos eso. Llegó un momento a decir el presidente de la República que sobraba dinero. Llegó el presidente a decir. Y entonces ahora necesitan hacer una reforma que por donde quiera que tú la tires, que todos sabemos que son necesarias las reformas, que son cíclicas, que hay que hacerlas, que hay que ajustar el presupuesto, lo sabemos, pero es que el gobierno nos ha dicho a nosotros que administra bien la cosa, que canceló todos los vagos, que esto estaba lleno de botellas, que se estaban robando los cuartos, que entonces ellos sí estaban administrando bien la cosa, porque sí sabían de economía y de justicia social y de equilibrar el presupuesto. Entonces ahora la realidad nos ha dado en la cara y todo ese discurso se ha caído. Y entonces viene con una reforma que es terrible. Todavía nosotros no sabemos la magnitud de la reforma planteada. No es lo que se está aumentando a las bebidas y al sector industrial, nada más, que con mucha razón están protestando los industriales. Pero además es el IVA, ¿cómo es? El IVA, el valor agregado. El valor agregado. El ITEVIS. Es el otro, no, El no ITEVIS el IVA, nuevo. ese no es el ITEVIS, El no, el impuesto otro. sobre la renta. El El impuesto, ISR. no. O el impuesto El selectivo al IPI, consumo. el IPI, que es El de la IPI, vivienda. el de la de la vivienda. vivienda. En un país en donde usted está decricajado con una situación, por ejemplo, usted compró una vivienda a un precio hace 4 años y con como se han disparado el sector inmobiliario, ahora esa vivienda tiene un valor a veces hasta 4 veces mayor a lo que usted lo compró, pero usted no tiene esa capacidad económica. Si fuera en este momento, usted no pudiera comprarlo, pero usted va a tener que pagar un impuesto por una vivienda que usted no tiene capacidad para tenerla, solo porque el valor del mercado lo ha transformado. Entonces, la verdad es que es muchas cosas. A veces uno quisiera pensar que lo han puesto alto, muy alto, para llegar a un proceso de negociación. Eso yo pensaba. Pero si la población no hubiera protestado, pasa sin pena ni gloria, sin aceite, Claro, tranquilito, Pérez. sin Claro, eso es una realidad. Siempre tú misma Porque dijiste que esto era estamos para- adormecidos con relación a este tema. Y muy bien que hay que ser
cautos, hay que entender la necesidad de la reforma, pero espérate, ¿y cuál es la reforma? Porque una cosa es que yo quisiera que me den un besito y otra cosa que me den un apretón que me rompa la costilla. Claro. O sea, no es lo Mira, mismo. en el caso de la reforma, entendemos, la reforma no necesariamente es negativa, porque en una reforma debería, lo que pasa es que tenemos las malas experiencias de que casi siempre ha traído temas muy, muy difíciles para la República Dominicana. Por ejemplo, en un momento se elevó el ITEVIS, el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. En un momento estaba a 6%, se fue elevando, llegó a un 16%. Entonces, más adelante, de manera transitoria, se implementó, en el mismo gobierno del PLD, se implementó a un 18%. Transitoria para poder recaudar más fondos para el Estado dominicano y iba a bajar nuevamente. Entonces estamos hablando que más de 12 años hace que se implementó el 18% para disminuirlo luego de nuevo a 16%. Entonces estamos viendo una reforma que no cumple con ningún compromiso con el pueblo. Es decir, ese compromiso que se tuvo en un momento del gobierno, no importa el partido que sea, del gobierno de la República Dominicana a implementar 18% a los productos para que luego, productos y servicios en algunos casos, para que luego entonces bajara a 16%. Hoy en día no se está cumpliendo. En este caso tenemos otro problema en cuanto al ITEVIS, para no irme abarcando tanto, es que hay productos que no se grababan con el ITEVIS. Entonces, pero ahora se va a comenzar a grabar desde 0 a un 18%. Esto también es irregular, es irracional, es lesivo y dañino para la nación. Estamos hablando de que no solo no te disminuyen, cuando la tendencia sería a nivel mundial de que el ITEVIS, ese IVA, ese impuesto el más utilizado en un país, la tendencia debería ser que más adelante vaya disminuyendo el porcentaje. Pero en nuestro país ha ido subiendo desde un 6% hace muchos años a un 18% y no han querido implementar la baja de ese. Al contrario, productos que estaban en 0 están en 18%. Algunos que estaban en 16% ahora van a cobrar o a ser grabados con 18%. Entonces, en este caso no ha habido conciencia ni deseo de hacer un equilibrio. Y estamos hablando en este caso solo con el ITEVIS, que se llamaría IVA en lo pronto, pero entonces, ¿dónde está esa identificación con el pueblo dominicano? ¿Dónde está ese equilibrio y ese balance? Por eso, esas imágenes que ustedes están viendo en pantalla, la gente salió en el día de ayer, el sábado, salieron al monumento. Yo pasé por ahí, había más policías que cuando hay esas son una situación. Eso es del monumento. El sábado. Exacto. Aquí en Santiago. El sábado pasé por ahí y había un conglomerado de agentes policiales que si bien deben estar para salvaguardar y proteger y todo, pero también a veces se utiliza para intimidar. Los muchachos estuvieron bien, se dejó el monumento limpio, según me informan, totalmente, se recogió cualquier basurita que había. Y eso es muy importante, así mismo como se hizo en el 2020. Lo que pasa es que ahora se ve mal a los que están ahí, los mismos que estuvieron en el 2020 en el monumento reclamando cosas similares, ahora lo ven mal a los que están de nuevo en el monumento en el 2024. Mal no, tienen miedo, porque acuérdate que esta historia que hoy estamos viviendo empezó en el 20 de esa forma. Exactamente. Y evidentemente le están aplicando la misma estrategia de protesta. Con una chispita. Una Exacto, chispita. entonces ellos Porque sienten... acuérdense también que los partidos políticos como tal han entrado en un descrédito. Y entonces cuando tú tiñes de color una protesta y le pone el emblema partidario y todo lo demás, la gente le pierde el crédito. Sí, porque, claro. bueno, los que son del PRM van a defender la reforma. Claro. Y los que son de la Fuerza del Pueblo y el PLD y toda la oposición, entonces van a estar en contra. Que como tal así es, porque los que vimos en pantalla fueron exfuncionarios del Partido de la Liberación Dominicana. Pero también, claro, lo que vemos en el 20 son los funcionarios actuales. Pero también, exactamente, pero también entonces estamos como el meme del hombre araña. Somos lo mismo y no estamos señalando. Lo que sucede es que también hay una denominada sociedad civil. Bueno, muchos está nombrada ya. Sí, pero hay otros que no. Hay otros que siempre están inconformes con todo,
protestan por todo y son los que despiertan, e incluso hay jóvenes que no son de ningún partido, que son jóvenes. Exacto. Lo que sí es que los partidos políticos aprovechan esa impronta, ese deseo de los, y se meten. Sí. Ah, Y sí, ellos claro. no son parte de la Totalmente. organización. Claro. Y se Eso meten. pasó en el 20 y Porque va a pasar hay ahora uno también. de los organizadores Eso es que yo no cíclico, tenía la pasa menor siempre. idea de quién era ese muchacho. Y yo, ¿y quién es este muchacho? ¿Y de dónde salió? Y después veo que está Pedro Agustín Jr. ¿Qué hace Exacto. usted ahí metido, amigo? Eso es lo Ahora, que yo- a eso que ahora yo me bien, refiero. él es dominicano también. Ese- La Eso reforma también lo va a es un golpear. derecho ciudadano. Claro, por Mira, supuesto. mira Sí, algo. porque yo vi caras de todos lados ahí, pero también vi caras que no conozco. Juan Ariel Jiménez, que es economista, hace lo un amo. análisis y él habla sobre el impacto que tendrá la reforma en el bolsillo de la gente. Y dice, en primer lugar, la familia dominicana promedio gastará alrededor de 21.861 pesos más en sus compras de supermercado el próximo año, en un país que el salario mínimo es 15.000 pesos. 15,000 pesos el mínimo. Esto se debe a que productos básicos como la carne de cerdo, la res, el café y muchos víveres pagarán un 18% de ITEVIS o IVA, mientras que las bebidas azucaradas como el jugo de naranja, la malta, ahora, porque la gente dice la Coca-Cola, No, pero la malta la- india y el jugo de naranja también está azucarado. Sí, Claro. sí. Ajá, entonces tendrán un mayor impuesto selectivo. Sumado a esto también aumentarán los impuestos sobre las bebidas alcohólicas. Entonces usted dice, no se preocupe porque no hay que beber alcohol, pero usted bebe juguito de naranja y de pera. Claro. Yo sé, eso no es malo. Además de esa información que tú compartes, de igual manera nuestra productora nos hace llegar el dato de que diputados debatirán proyectos de reforma fiscal tras escuchar a los diferentes sectores. Las vistas públicas para opinar sobre la reforma fiscal serán este jueves 17 de octubre y además se informa de que el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Alfredo Pacheco, aseguró que esta comisión se va a estar encargando de escuchar, de evaluar, de analizar cualquier opinión de parte de los ciudadanos y ciudadanas que participen en esta vista pública que el Congreso estará recibiendo, repito, este próximo día 17 de octubre. Y eso es importante, escuchar. Ahora, aparte de escuchar, hay que accionar. Exacto. Escuchamos, evaluamos, analizamos y luego pasamos a la parte de la acción, de implementar esos puntos que entendemos válidos que el ciudadano emitió y que se apliquen al documento en donde están ahí los puntos que se aborda dentro de una futura reforma fiscal que, como dije, de ser así como está en papel, se empezaría a aplicar a partir de enero del 2025. Dos sectores importantes que además de la sociedad civil que se han manifestado en contra y han dejado saber su postura, su opinión, son el sector de los actores y actrices de la República Dominicana con el tema de la ley de cine, que de igual forma ellos entienden se vería sumamente afectada. Yo tengo puntos discordantes en ese tema porque entiendo que ha sido un sector bastante beneficiado por la ley de cine en los últimos años. Estamos hablando de Pero miles falta de todavía, millones falta. de pesos en subsidio al cine. Si bien yo entiendo que no se debe de quitar de una tajada, sí es cierto que se debe de regular el Claro. gasto que se Exacto, eso impone sí. en Pero- ese sector. pero no eliminar Y no, los- no, no yo estoy de eliminar. acuerdo No, que no se porque- elimine, pero cónchale, si te estoy dando durante 10 años 100%. Una exención, Exacto. pero es una exención. Un ejemplo, 100%. Si te voy a quitar 10 años después y te lo voy a llevar de 100 a 80 o a Sí. 75, no te me quejes. Pero no bebé. de 100 a 0. Exacto. No, Que No, eso- sí. que eso escalonado que como está hablábamos, pasando. que siempre se habló en campaña, pero lo que pasa es que aquí lo que pasa en campaña no pasa. Jóvenes, Porque otro siempre se sector, habló. A mí, los a mí me influencers. preocupa muchísimo el IPI y el tema del marbete, pero vamos a escuchar a Juan Ariel, economista, profesor de Harvard. De Harvard. Harvard, De ya, Harvard. ya. De Profesor de Harvard. No de Harvard a Coa, no. De Harvard, De ya. Harvard. Sí. Vamos a escuchar. Vamos a escuchar a Juan Ariel. Ya sabes que viene una reforma fiscal, pero ¿te has puesto a pensar lo que eso va a significar a tu bolsillo? Digamos que eres una persona clase media, con un salario entre 50 y 60 mil pesos mensuales. Te muestro un ejemplo del impacto de esta reforma. Empecemos con el ITEVIS. Gracias a esta reforma vas a tener que pagar ITEVIS cuando consumas alimentos como carne de cerdo, carne de res, galletitas de soda, pero también en algunos servicios como el corte de pelo, ir al salón o ir a un juego de pelota que tanto nos gusta a los dominicanos. Por concepto del ITEVIS y por aumento de los selectivos a las bebidas azucaradas como el refresco, los jugos y alcohólicas, el año que viene vas a pagar 22 mil pesos más de impuestos.
Y hablemos del IPI. Digamos que compraste un apartamento de 2 habitaciones en el centro de la ciudad. Un apartamento que te costó entre 120,000 y 150,000 dólares. Ahora mismo tú no estás pagando IPI, pero por esta reforma vas a pagar hasta 48,000 pesos de IPI el año que viene. También te va a subir el marbete. Si tienes 2 vehículos en tu hogar, el marbete te sube 6,000 pesos. Y si además consumes servicios digitales como Netflix o compras por internet algunos artículos, por impuestos digitales vas a pagar 3,200 pesos el próximo año. Cuando sumas todo, estamos hablando de que esta reforma te va a costar cerca de 79,200 pesos. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que vas a tener que pagar en impuestos entre un mes o un mes y medio de tu sueldo del próximo año. Independientemente de que Juan Ariel es miembro del Partido de la Liberación Dominicana, es un experto en economía, profesor de la prestigiosa Universidad de Harvard en los Estados Unidos, y nos ha explicado como niño de párvulo en qué consiste y de qué manera va a impactar esa reforma, porque el gobierno, en su afán de marearnos, y los comunicadores afín al gobierno, en su afán de defensa de esta reforma, han camuflajeado el asunto y no nos dejan ver exactamente de qué manera será el golpe. Entonces nos encontramos con este maestro de la economía que nos dice así, como niño de párvulo, nos explica cómo nos impactará esta reforma a los dominicanos. Este tema va largo y tendido. La República Dominicana, ya con estas protestas que se han hecho, hasta los influencers que se juntaron ayer. Sí, que aunque vayan, señores, aunque Luis vayan, Borborán, Bolívar con Alofó, o sea, eso es hay que entender el algo. gran premio de la reforma. Los influencers se reúnen. Reunir a Oye, ellos. Dios los crió y la reforma los unió. Hay que entender algo, que van a ir Sigan políticos, pero por eso no se va a desnotar, porque lo mismo se decía en el 2020. Habían políticos, pero estaba el pueblo también. Hay que Entonces, decir que doña hay que Raquel no se entender. perdió una sola. Exacto. ¿Cuál de las dos, Raquel? La Arbajes. esposa, La doña Bueno, pues ahora intensa. yo voy a ocupar su posición en la reforma de aquí al 24. Yo voy a ser la Arbaje que encabece la marcha en Santiago. Ay, y si no tú es un heredas, tema. tú tienes apellido. Y Sí, no heredo la nada, Arbaje. heredo la marcha. Y no es un tema político, señores. No es es un tema político. real. Y, No. y por favor, vamos a objetivos. Vamos a invitarlo a todos ustedes a ver con detenimiento el video que nosotros compartimos de Juan Ariel, para que ustedes puedan verlo desmenuzado. Y no Sí, como la fórmula sí. de Hito. Eso es que va a salir todos los meses de nosotros a partir de que esto sea aprobado. Que también tengo que darle un aplauso a Omar, el senador del distrito, que dice: prudencia, una reforma a la Constitución que tiene a todo el mundo ocupado, una reforma fiscal, se deposita la modificación del Código de Trabajo, o sea, prudencia, son cosas de mucho impacto para el país que no deben de hacerse a la carrera, que no solamente debe ser, como dice Milagro, una vista pública como para cumplir con eso, no, que se deben de escuchar a todos los sectores, pero que además debemos de ser prudentes. Es que inclusive antes de esta propuesta, más bien, ¿Qué es una protesta? estamos en protesta. Antes de esta propuesta debió hacerse a la vista pública. Ahora, lo que el pueblo también pide, que no se le ha dado y aparentemente no se le va a dar, ¿dónde está? Que había una de las pancartas, ¿dónde está la reforma al gobierno? ¿Dónde está la reforma real a las instituciones gubernamentales? ¿Dónde está la reducción? ¿Dónde está ese equilibrio y ese balance? No puede ser solamente que se le envía al pueblo un aumento porque el Estado necesita. ¿Dónde está la reducción desde los estamentos gubernamentales? Que fue algo que se criticó en campaña, pero que ya se olvidó ahora. Es decir, que vamos a estar pendientes a esto. Esto es un tema que va a continuar por mucho tiempo y el pueblo va a seguir saliendo. Es peligroso de que se quiera imponer aunque el pueblo no quiera. El Congreso de la Mañana.